palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Le damos la gloria y la honra a nuestro Señor por permitirnos estar este tiempo, estos minutos de palabra en compañía de nuestros amigos oyentes, los que siempre están atentos a nuestra programación, los que siempre están atentos a este programa del Café con Fe, que queda alojado allí en nuestra plataforma a manera de podcast en www.caminoestereo.com y queda también en la plataforma de videos de YouTube para que compartas la palabra, para que compartas con otros hermanos, con otros amigos, porque qué importante es que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Es una muy buena opción siempre compartir la palabra y que esa palabra transforme nuestra vida. Ese es el objetivo, la transformación. Sí, aprender la palabra de Dios. Es muy importante aprenderla, pero también es muy importante que la palabra nos transforme, y ese es un buen objetivo. Les contaba hace algunos minutos que nuestros oyentes en Camino Estéreo 91.6 para Santander, norte de España, y a través de nuestro portal www.caminoestereo.com preguntan y han preguntado acerca del rapto, acerca de nuestra posición como iglesia reformada, acerca del rapto de la iglesia, porque hay muchas teorías, hay muchos conceptos, hay muchas cosas, y cuán necesario es aprender sobre todo lo que dice la palabra de Dios. Esto hablándolo un poco acerca de dejando aparte la postura que cada uno puede tener acerca de esto, porque hay diferentes posturas. Pero queremos hablar un poco acerca de la postura reformada que como iglesia creemos y que como iglesia nos apoyamos también en la Escritura. Y hay un texto que está en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, y es un texto que todos conocemos y hemos leído o se nos ha enseñado en alguna ocasión cuando se toca el tema acerca del rapto o acerca de temas apocalípticos. Dos versículos donde el apóstol Pablo, para que lo ubiques allí en tu Biblia, si tienes tu Biblia a la mano, que siempre de verdad que es una bendición que tengas la Escritura en la mano. Primera de Tesalonicenses, Nuevo Testamento, capítulo 4, verso 16 y verso 17, que es un texto que lo hemos leído muchas veces, porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, dice la Escritura, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice la Escritura, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese evento, estimado amigo, tendrá lugar en algún punto futuro en nuestra era, marcando así el final del mundo. Es lo que está escrito en la palabra. Pero uno puede hacerse muchas preguntas. La verdad es que muchas preguntas cuando lee estos versos bíblicos. ¿Cuándo será ese arrebatamiento? Vamos a hablar un poco acerca de esto, pero hablemos un poco para entender la palabra y para ponernos en contexto acerca de esa posición del rapto, de dónde surge. Porque hay varias posiciones y les vamos a contar en el Café con Fe. Porque quizás no conozcas estos datos y son importantes para entender la doctrina del rapto, la doctrina de los últimos tiempos de acuerdo a la Escritura. Pero mira, la posición más antigua con respecto a lo que va a acontecer con
el arrebatamiento de la iglesia, la posición más antigua es la postribulación. La postribulación. O sea, los que creen que será después de la tribulación. De hecho, quiero decirle que esa ha sido la única posición de la iglesia cristiana por 19 de sus 20 siglos. O 21 siglos ya, porque estamos en el siglo XXI. Hablamos de que desde el nacimiento del Señor Jesús se habla de la nueva, de los años después de Cristo. Han pasado 21 siglos o 20 siglos, ¿no? 19 de ellos se ha hablado acerca de la postura postribucionalista o postribulación, como lo quieras llamar. Y esos 19 siglos de historia que incluyen las vivencias y lo que ocurrió con los reformadores de la protesta, o los reformadores protestantes, como le conocemos todos, eso se dio, recuerde que fue en el siglo XVI, y no fue sino hasta mediados del siglo XIX, por allá sobre 1830, 1840, en los comienzos del siglo XX, es decir, en los años 1900, 1905, etc., especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se propagó una nueva postura o la creencia muy popular entre algunos círculos cristianos, entre algunos círculos evangélicos, de que la iglesia no iba a pasar por la gran tribulación final. Y eso, o esas dos posturas, traen una pregunta que se hace la iglesia. Y la pregunta es si la iglesia estuvo equivocada por tantos siglos sobre un tema tan importante como ese, o si se equivocan los que creen en esa nueva doctrina, entre comillas, que empezó después de 1830, casi 1900. Pues eso tenía que explicarse para que usted como oyente entienda esas posturas y el origen de esas posturas. Y lo que uno hace cuando estudia la Escritura es que empieza a estudiar el texto bíblico con relación a esa doctrina de el arrebatamiento de la iglesia, o como lo conocemos todos, como el rapto. Y la verdad es que estos minutos no es para hacer énfasis en una postura como tal, sino más para que usted, amigo oyente, conozca de dónde ha venido esto. Porque mucho se ha debatido en los últimos 100 años, muchísimo, en cuanto a si este evento tan esperado como el rapto de la iglesia va a acontecer antes del periodo conocido como la tribulación, o en medio de la gran tribulación, o al final de la tribulación. Y esos términos, por ejemplo, el periodo conocido como la gran tribulación, los que creen que es la pretribulación, que ocurrirá en la pretribulación o en medio de la gran tribulación, se conoce como los que creen que ocurrirá en medio de la tribulación o la gran tribulación. A veces es un poco confuso, pero es preciso estudiar un poco acerca de estas posturas. Uno ha entendido como creyente que la iglesia, amigo oyente, ha pasado y pasa y pasará por la tribulación. Eso es lo que la Biblia enseña. Así que es necesario siempre tener la Biblia a la mano y leer cuidadosamente y analizar no lo que te enseñen, sino tú mismo. Quizás en tu iglesia te hayan enseñado esto, o no lo hayan enseñado, o tú por iniciativa propia has empezado a investigar acerca del tema. Pero qué importante es que analicemos nosotros mismos de acuerdo a la palabra. Analice por usted mismo, porque muchos pueden estar pensando que tendrán una segunda oportunidad después de que Cristo venga, pero lo cierto es que la única oportunidad que existe es la que tenemos ahora. Por eso la Escritura dice, hoy es el día de salvación. Por eso la Escritura dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Los cristianos, querido amigo, por toda la historia han creído y siguen creyendo
en la promesa de que Jesucristo volverá a la tierra con poder y con gloria, ¿verdad? Creemos, amigo oyente, que su reino eterno va a ser establecido por Él, en la tierra nueva y en los cielos nuevos, como lo dice la Escritura, y que serán días de eterna bendición, días de justicia, días de paz. Uno empieza a meditar y a pensar en cómo serán los tiempos en el cielo, ¿verdad? Y aunque estamos en vida, esas preguntas siempre vendrán. Entendemos como creyentes que a través de las Escrituras esa venida de Cristo va a poner fin a los días de la tribulación o la gran tribulación y acabará con el mundo como lo conocemos hoy, y que el castigo de Dios será sobre la tierra en los días del fin. O sea, hay un juicio para la tierra. Todo eso lo entendemos, lo dice la palabra. Entendemos también como cristianos que la venida del Señor va a marcar el fin de un gobierno humano, porque estamos viviendo tiempos fuertes, duros, difíciles. Se siente en el ambiente la sensación de que son los últimos tiempos. Y a veces ya suena como un cliché, ¿verdad? Estamos en los últimos tiempos. Pero cuando tú analizas espiritualmente, es real y nunca se había presentado tan real en la vida, en la historia, aún cuando han pasado muchas guerras. Entonces, en eso, todos los que están escuchando hoy podemos estar de acuerdo. Todos los creyentes que escuchamos estos minutos estamos de acuerdo en esto. Esa venida del Señor va a marcar el final de un gobierno humano. ¿Para dar comienzo a qué? A un gobierno celestial. ¿Para dar comienzo a qué? Al reino de Dios o el reino de los cielos, de acuerdo como lo llama el Evangelio de Mateo. Será entonces el fin de este siglo, lo dice el Evangelio de Mateo. Mateo 24, sobre todo, que es un capítulo base, ¿no?, para estudiar esto. Juntamente con eso, nosotros como creyentes creemos en otra promesa de Cristo, que dijo que volvería por nosotros y nos tomaría a sí mismo. Y Él dijo, para que donde yo esté, ustedes estén por siempre conmigo. Y estoy parafraseando la escritura del Evangelio de Juan, pero quiero leerlo como dice textualmente la palabra. Juan, capítulo 14, verso 2 y verso 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Mira la promesa. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese evento es conocido como el arrebatamiento de la iglesia, de acuerdo a lo que leímos en Tesalonicenses. Ahora, hay que decir que ese evento va a tener lugar en algún punto futuro de nuestra era, y esto marcará pues el final de los tiempos o el final del mundo. Hay algunos cristianos, esto también hay que decirlo, hay algunos cristianos, o en algunos círculos cristianos, se enseña acerca de que esto no ocurrirá. O sea que hay algún grupo de cristianos que creen que, o que no creen más que esto va a ocurrir. Pero la mayoría de los cristianos de fe férrea y doctrinal creemos que esto va a ocurrir, y creemos porque así lo dice la Escritura. Y como nosotros ya dijimos, entre los que creemos esto, que sí va a haber un arrebatamiento de los santos, de su iglesia. ¿Para qué? Para que, como dice la Escritura, esa iglesia, esos hijos de Dios reciban al Señor en el aire. Ahora, frente a esto, debemos decir que existen muchas creencias o muchas doctrinas en cuanto a cuándo va a ocurrir este evento. La pregunta siempre es esa, bueno, pero ¿cuándo? De hecho, los oyentes de los que les comentamos se comunican y dicen, bueno, pastor, pero ustedes nunca hablan de este tema. ¿Por qué no hablas y nos explican cuándo?
Algunos creen, querido amigo, que va a ocurrir 7 años antes del fin del mundo. Otros creen que va a ocurrir en medio de esos 7 años y otros, como nosotros, creemos que va a ocurrir al final de la tribulación. Al final de esa gran tribulación, en el día postrero. Ahora, los que creen en la postura pretribucionalista creen que ocurrirá durante 7 años. Creen que la tribulación final durará 7 años. Pero mira, ¿qué dice la Escritura en realidad? La Escritura dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Ni el día ni la hora. Y eso tiene que quedar claro en medio de todos nosotros como creyentes. El Señor Jesús dijo, el día y la hora nadie lo sabe. Eso está registrado en Mateo 24:36, para que también lo resaltes y lo entiendas. ¿Por qué? Porque en estos tiempos de confusión, ¿verdad? La gente y algunos, inclusive pastores muy conocidos, muy mediáticos, han dicho fechas. Cuidado, porque la palabra habla de que no se sabe. Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así dice la palabra. Entonces uno puede decir, estimado amigo, que es un error cuando se empiezan a entrebuscar fechas o a fijar fechas, días, horas, como lo han hecho algunas personas. Y la verdad quedan en vergüenza. Y de vez en vez, usted se dará cuenta que salen personas diciendo, será tal día, será tal hora, y llega ese día y no ocurre nada, porque en realidad nadie lo sabe. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? El Señor Jesús sí dejó algo muy en claro, que está registrado en Mateo capítulo 24, verso 42. Velad pues, mira esas palabras del Señor Jesús, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El creyente, estimado amigo, está llamado a estar velando, en vela, esperando la venida del Hijo del Hombre, esperando al Señor Jesús. El Señor Jesús también, en ese famoso Mateo 24, que es tan importante, dijo, por ejemplo, en Mateo 24, 32, 33, dijo, de la higuera aprendan la parábola, que cuando ya su rama está tierna, que cuando brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conoced que está cerca y está a las puertas. Y eso lo dijo el Señor. O sea que esto que estamos viendo es una voz de alerta para que estemos así, alerta. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conoced que está cerca. Uno puede hacer una pausa y meditar en las palabras, en estas palabras. Cristo mismo le dijo a sus discípulos que esperaran su venida. Les dijo en ese Mateo 24 que estos tiempos y los tiempos que vivimos son como los tiempos de Noé, mas como en los días de Noé, dice la Escritura, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando el Señor Jesús, estimado amigo, decía que sería como en los días de Noé, no se refería a Noé, no se refería a una barca, no se refería a un diluvio, sino se refería al comportamiento y a la actitud indiferente de la gente, que era la misma actitud de indiferencia que tenían en los tiempos de Noé. Y eso lo sabemos porque inmediatamente después de que el Señor dice esas palabras ahí en Mateo 24, Él dice, porque como en los días de Noé, o en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, se estaban casando, se daban en casamiento, exactamente dice la palabra, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mira, estos minutos, más que enseñar
acerca de una postura o afirmar es que esta es la verdad o esta es la otra verdad. Este es un llamado para que tú y yo estemos alerta, para que tú y yo estemos despiertos, para que tú y yo estemos velando, tal como lo vemos hoy. El tiempo de la segunda venida del Señor será un tiempo donde todo andará aparentemente normal, donde la mayoría de la gente no dará importancia al llamado del Evangelio, donde seguirán en sus fiestas, en sus placeres, en sus pecados, donde no escucharán la voz de Dios que les llama, porque así ocurrió en los días de Noé, y así será en nuestros días, y tú lo puedes ver, lo puedes percibir un avance en la pecaminosidad. Tú puedes percibir un avance en la malicia pecaminosa. Tú puedes percibir un avance en la corrupción que existe en el mundo, que siempre ha existido, pero se aumenta mucho más. Tú ves que vivimos unos tiempos donde hay más vulgaridad, más morbo, más seducción, donde todo es permitido, donde hay una apertura a lo inmoral, donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Hoy en día es así, como en los días de Noé. ¿Pero qué es la venida de Cristo entonces? Mira, cuando uno utiliza ese término de la venida de Cristo, el cristiano se está refiriendo a la segunda aparición personal de Cristo. En Hechos capítulo 1, verso 10 y verso 11, habla de una promesa tan especial, una promesa tan hermosa de parte del Señor, que es tan especial como el Señor pensó en todo y en todos los verdaderos creyentes. Y estando ellos, Hechos capítulo 1, verso 10 y verso 11, dice la Escritura, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, era la ascensión, ¿recuerdan? He aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. También en otra referencia de la Escritura, el escritor de Hebreos dice en Hebreos 9:28, siempre tiene que tener la palabra, siempre basarnos en las Escrituras. Dice Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y mira lo que dice, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. La primera de Cristo, la primera venida del Señor Jesucristo, cuando vino por primera vez, Él vino de manera humilde, en un pesebre, con María, con José, porque no había lugar para ellos, no se halló lugar para ellos. Y luego fue crucificado por los hombres. Pero escucha, en su segunda venida, estimado amigo, el Señor Jesús vendrá a la tierra para destruir a sus enemigos, a juzgar a los hombres, a establecer el reino eterno, el reino de los cielos. Así lo dice la Escritura. La segunda venida del Señor, dice la Escritura, que va a ser visible. Esa venida del Señor, la segunda venida, va a ser vista por todo el mundo. Apocalipsis capítulo 1, el último libro de la Biblia, capítulo 1, verso 7. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra van a hacer lamentación por él. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Qué interesante esto. Es preciso que notemos como creyentes que la Biblia habla solamente de 2 venidas. La primera, donde murió en la cruz, la que registran los evangelios, con relación al pecado, se entregó por nosotros.
Y esa segunda venida, donde Él vendrá con poder y con gloria, sin relación al pecado. Es decir, no tendrá nada que ver ya con pecado porque Él ya hizo su sacrificio por nosotros en la cruz, sin relación al pecado. Él viene a salvar a los que esperan. Nosotros no vemos 3 venidas, ni 2 venidas y media venida. Solo en la Escritura, y tenemos que ser claros con esto, solo en la Escritura se registran 2 venidas del Señor. Y la segunda venida de Cristo con poder y con gran gloria debe ser esperanza tuya y esperanza mía. La esperanza de nosotros como creyentes. Pablo, Pedro, en sus cartas escriben que nosotros debemos esperar con gozo y con alegría. Con gozo y con alegría. La palabra dice que debemos aguardar con una esperanza bienaventurada la manifestación gloriosa. En muchas partes del Nuevo Testamento, cuando por ejemplo, Pablo le escribe a Timoteo, les dice, por ejemplo, en varias ocasiones, los que aman su venida. Le escribe a Timoteo, quiero mostrarte eso, segunda de Timoteo 4:8, para mostrarte ese registro, cuando le está dando consejos a Timoteo y le dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pedro también afirma, segunda de Pedro 3:12, dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Ahora, cuando uno lee esto, nuestro entendimiento casi no alcanza para llegar a imaginarnos todo esto. Pero no tenemos que imaginarnos, tenemos que creer y esperar y velar. Creer, esperar, velar. Esa tiene que ser nuestra postura, en vez de estar, por ejemplo, buscando el día y la hora, porque la gente se va buscando el día y la hora y se olvida de velar, esperar, anhelar, ¿verdad? La venida del Señor, amando ese día, preparándonos para ese día. Pablo le hablaba a la iglesia en Corinto y le decía que no les falte ningún don, esperando la manifestación del Señor, el cual les va a confirmar hasta el fin, para que ustedes como iglesia sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando se habla en la Escritura, escucha esto, que es importante, cuando se habla en la Escritura de el día del Señor, esa no es la gran tribulación. Algunos hermanos con la postura pretribucionalista hacen una diferencia entre el día de Cristo, el día del Señor Jesucristo y el día del Señor o el día de Dios, como lo dice la Biblia, como si estos fueran días separados. Se dice que el día de Cristo es el rapto y el día del Señor la manifestación 7 años más tarde. Sin embargo, escucha esto, la Biblia no ofrece una indicación alguna sobre que esto sea así, es decir, no especifica que esto sea así. Cuando uno empieza a estudiar detenidamente el próximo verso en 1 Corintios 5:5, 1 Corintios 5:5, el apóstol Pablo hablaba acerca de aquel que está pecando y el cual debía ser disciplinado. Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Está hablando de otra cosa, no de temas apocalípticos. Está hablando acerca de un tema de disciplina dentro de la iglesia. Por eso es tan importante siempre leer el contexto de las cosas de lo que leemos. Entonces, algunos que creen en esta postura toman, por ejemplo, este verso bíblico para decir que ahí el Señor está, o Pablo, el Señor a través de Pablo está enseñando de esa parte. Pero aquel a quien Pablo se refería es a una parte de la iglesia, a alguien de la iglesia.
no se está refiriendo a temas del final de los tiempos. Aquel a quien Pablo se refiere es tan parte de la iglesia como lo somos nosotros ahora, casi 2000 años después. Se refería a eso. Nosotros debemos recordar que de acuerdo, nosotros somos trinitarios, ¿verdad? Porque creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Creemos que existe un solo Dios, un Señor, no dos ni tres señores. Entonces, no debemos caer en confusión. Y creo que lo mejor que podemos hacer es estar alerta y ver las señales y estar alerta. El Señor quiere que nosotros estemos apercibidos, despiertos, velando. No quiere decir que en las noches no duermas, no descanses. Lo que está queriendo decir el Señor es espiritualmente estén despiertos, espiritualmente estén atentos. Pastor, pero la Biblia habla del fin del mundo. Sí, la Biblia lo habla. Ahora, nosotros entendemos que el fin del mundo es uno solo, que no hay dos fines del mundo, ¿verdad? Aquí hay que añadir un verso bíblico, por ejemplo, Mateo 28:20. Usted lo ha leído todos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es imposible que el Señor Jesús, escucha esto, esté con la iglesia que predica y que enseña a nuevos creyentes día por día hasta el fin del mundo. Si esos se fueran al cielo 7 años antes del fin del mundo, simplemente no tiene lógica. ¿Cómo es posible que Cristo esté con aquellos que predican haciendo discípulos hasta el fin del mundo si esos se fueron al cielo hace 7 años, de acuerdo a esa postura? La segunda venida de Cristo o del Señor es el evento en el cual los creyentes en Cristo debemos esperar, como dice la Escritura, con gran deseo. Tal como lo hacía el apóstol Pablo, lo hacía el apóstol Pedro, los demás apóstoles, los creyentes. Ese día seremos resucitados, transformados y vivificados. Qué importante es esto. Qué importante es hoy estar alerta a que el Señor Jesús haga en nosotros una obra especial. Que estemos alerta. Luego vienen más estudios. Por ejemplo, cuando hablamos de la resurrección de los muertos, ahí hay otra doctrina. Por ejemplo, cuando hablamos de la vivificación y la transformación, que algo de eso hemos hablado aquí en la emisora, junto con el hermano Eduardo, hemos hablado acerca de la doctrina, de la transformación, de la vivificación. Y hay muchos temas muy importantes, lo que enseñaba, por ejemplo, el apóstol Pablo. Pero la enseñanza primordial es que estemos alerta. Ya has conocido hoy históricamente en qué se cree, ¿verdad? Ya hoy entendiste que la posición más antigua es la postribulación, que es lo que se ha predicado desde el principio de los tiempos. Y los que predican acerca del arrebatamiento de la iglesia que surgió por allá después de 1830, ¿verdad? O a comienzos del siglo XX, después de que pasó la Segunda Guerra Mundial. Querido amigo, debes estar alerta. Como iglesia debemos estar alerta. Nosotros hacemos un llamado para que la iglesia esté alerta. Estar alerta es velando en la palabra de Dios, velando en todo tiempo. Muchos dejan de velar. Querido amigo, muchos se van detrás de las atracciones de este mundo. Muchos se desaniman en cuanto a su vida cristiana. Pero el Señor Jesús nos invita a que velemos, ya que esperemos estos acontecimientos con la esperanza
del Hijo de Dios, la verdadera esperanza. Aquí, el mejor consejo que podemos dar en nuestra radio y en este programa, en este Café con Fe, es que escudriñemos las Escrituras. Lo mejor que podemos enseñar es a ir nosotros mismos a las Escrituras y analizar lo que dicen las Escrituras. Porque estas posturas no se dan para que tú pelees con tu hermano si tiene otra postura. Pero siempre inclínate ante una postura lo que contenga más soporte bíblico. Ese es el consejo. Que donde haya más soporte bíblico, quédate allí. No creas por rumores. O yo creo en esto porque esta persona en la que confío plenamente cree en esto. Claro, puede ser confiable. Pero lo más confiable que cualquier pastor, más confiable que cualquier medio de comunicación, es lo que dice la Escritura. Ahí céntrate, ahí básate, ahí encuentra el refugio especial que siempre traerá la palabra de nuestro Dios. Amado Señor, por favor, despiértanos para que estemos alerta, para que estemos velando. Señor, a veces nos dejamos llevar por tantas dificultades, problemas, afanes, y nos olvidamos de velar. Nos olvidamos de buscarte y estar preparados para ese momento. Ayúdanos, por favor, a través de tu Espíritu Santo, a estar centrados en la posición real, la que tú tienes, no en suposiciones, no en interpretaciones, sino lo que dice la palabra, pero con un corazón atento, dispuesto, velando. Despiértanos espiritualmente, por favor, Señor, entendiendo que tú eres el que hace la obra en nosotros, porque nosotros te esperamos con anhelo de estar contigo por la eternidad. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús oramos hoy. Amén.